Estas son las voces de la manada. Contenido social, cultural y lo más relevante de la semana. Todo en Voces de Universitarios. Voces de la manada. Comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a Voces de la Manada. Mi nombre es Junuen y el día de hoy me encuentro acompañada de mi gran amigo Jared. Hola Jared, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Créeme que es un honor estar contigo, pero hoy tenemos un tema bastante interesante, la cual muchos desconocen. Dinos, ¿de qué trata hoy? Bueno, el tema del día de hoy es la discapacidad. Y bueno, para comenzar tendremos en la cápsula 1 este tema de qué recursos tiene la universidad para estas personas con discapacidad. Después no se pueden perder la entrevista que le hicimos a la licenciada Carolina Cabrera López, la cual nos va a hablar un poquito más sobre las medidas que usan las instituciones para fomentar la inclusión. Así es, y continuaremos con los datos curiositos, en donde nuestros compañeros Yamil y Atziel nos platicarán un poco acerca de qué sucede con este tema. También tenemos la cápsula 2 que no se la pueden perder, porque esta hablará sobre leyes y regulaciones, las cuales tienen que ver con la discapacidad. Así es, y para finalizar tendremos la tan esperada mesa de diálogo, en donde nuestros compañeros nos comentarán un poco acerca de experiencias que hayan tenido con este tema acerca de la discapacidad. Pues mira, es un tema bastante interesante y que vamos a aprender mucho, así que no se despeguen porque esto es Voces de la Manada. En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la inclusión y la igualdad son valores fundamentales. A través de diversos programas de apoyo, como el Programa de Atención a la Igualdad, la institución brinda acompañamiento a estudiantes con vulnerabilidades diversas. Acompáñanos a descubrir más sobre estos programas y el compromiso de la UAP con la inclusión y la diversidad. Empecemos con el Programa de Atención a la Igualdad, antes ya mencionado, el cual tiene como objetivo dar acompañamiento a estudiantes que tienen algún tipo de vulnerabilidad, personas provenientes de pueblos originarios, personas con discapacidad, madres y padres solteros, personas de bajos recursos y personas en situación de orfandad, y que cuenten con registro en el programa a través de la orientación, vinculación y o gestión para la obtención de apoyos que coadyuven a facilitar su tránsito por la institución. Otro programa es RIWAP, que tiene por significado Red de Inclusión WAP, el cual es un colectivo conformado por estudiantes, administrativos y docentes pertenecientes a la comunidad universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que conviven con la discapacidad en sus diversas facetas. Busca generar una cultura de inclusión para facilitar el aprendizaje y la sensibilización de la sociedad ante las personas con capacidades diversas. La rectora Lilia Cedillo Ramírez presidió el lanzamiento de la Encuesta Nacional de Discapacidad, Discriminación y Diversidad Universitaria, ENDDU, impulsada por la Dirección Institucional de Igualdad de Género, DIG, cuyo fin es recopilar información veraz sobre diferencias, condiciones y necesidades de la población con discapacidad y las diversidades, para generar una política de inclusión e igualdad. Esta encuesta permitirá tener un diagnóstico de cómo nos encontramos a nivel institución en este tema, para tomar las medidas y acciones pertinentes. Dinos, ¿ya las conocías? Cuéntanoslo todo en redes sociales. Yo soy Sebastián Hofrick y continuamos aquí en Voces de la Manada. Estamos de regreso aquí en Voces de la Manada y como verán, no estamos solos. Está nuestra compañera Yatziel, que nos hablará más sobre esta cápsula. Dinos, Yatziel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Estoy emocionada por estar otra vez acá en el foro con ustedes. Me alegro. Ok, y para continuar hablando de este tema, que es muy importante, la verdad, ¿tú qué opinas acerca de la inclusión que está teniendo o que ha tenido la UAP respecto a estos temas y con nuestros compañeros que probablemente sufran o tengan alguna discapacidad? A mi parecer, siento que lo ha estado haciendo muy bien la escuela, si bien quizá antes no se ha notado, últimamente han invertido tanto económicamente, así como capacitado a las personas para poder dar esa inclusión que las personas o los estudiantes se merecen.
Pues si no sabían, Yatsiri es consejera de aquí de la facultad y pues quería preguntarte acerca sobre eso, ¿no? Pues qué tan frecuente es que te lleguen quejas relacionado con esto. O sea, si sientes que son muchas o muy pocas y por qué crees que tal y la gente simplemente no te las dice o por qué. Pues en realidad sí es un tema recurrente. Lo que más comentan es sobre la infraestructura, pero pues hay que entender o estar conscientes que la infraestructura no es algo que se pueda cambiar de la noche a la mañana. Entonces, pues poco a poco sí se ha habido notando esos cambios dentro de las instalaciones, que es, por ejemplo, que son las rampas, ahorita también con el puente en el complejo cultural, los semáforos, todo eso es muy importante para las personas que tienen sillas de ruedas y cosas así. Ok, y justo ahora que mencionas eso de las rampas y del puente, ¿tú qué opinión tienes acerca de que, por ejemplo, no se utilicen tanto estos puentes o que incluso sean hasta imposibles de usar para las personas, como mencionas, con silla de ruedas o incluso personas invidentes o que tengan algún tipo de inmovilidad? Pues creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque no se toma a la infraestructura de esos puentes. Es muy difícil, casi imposible para ese tipo de personas, y ese es el sector primordial al que está dirigido esos puentes, entonces deberían de ser como el punto de referencia para poder tener una infraestructura buena. Pues sí, tienes bastante razón. Hay mucha gente que ni siquiera usa el puente. O sea, luego a veces hasta está de adorno. Exacto, o sea, todos sí, prefieren sí. hasta mejor esperarse al semáforo y pasar. Pero igual te quería preguntar, pues tú qué acciones tomas para la inclusión, ¿no? Para promoverla. O sea, si ocupas el puente, no lo ocupas. ¿O qué otras medidas tomas tú? Pues trato de tomar el puente, también a veces creo que es contraproducente, por el tiempo, es mayor esfuerzo, incluso si llevas cargando cosas o cosas así, es un poco imposible tomar el puente. Entonces, pues como lo habíamos comentado, sería una buena alternativa como modificar eso, pero también creo que algo muy importante es que tanto los profesores como los alumnos crean como un ambiente perteneciente a esas personas que a veces pueden ser un poco excluidas de ciertos grupos sociales, y yo creo que también la universidad ha estado tratando de hacer eso con las pláticas, conferencias, con los ejemplos de los profesores y cosas por el estilo. Okay. Ok, y para finalizar, tú como persona que transita, digamos, mucho de este lado, ¿qué notas que pueda cambiar, por ejemplo, respecto, no sé, a las calles o al puente o la infraestructura, como tú mencionabas? ¿Qué es lo que tú podrías cambiar para que nuestros compañeros con discapacidad pues tengan mayor movilidad? Yo creo que, pues como ya lo habíamos comentado varias veces, sería la infraestructura, pero si no de primera instancia, creo que ya han empezado como a modificar ciertas cosas, y una de esas fue el tiempo de los semáforos, también el cruce de corte de circulación, que muchas personas estuvieron pues en contra en ese momento, sobre todo automovilistas, pero pues ellos no se ponen a pensar en el peatón o en ese tipo de personas, que lo mejor es cerrar ese corte de circulación por completo, porque así evitas accidentes, así tienes mayor tiempo tú como peatón, si llevas muletas, si llevas sillas de ruedas, poder cruzar tranquilamente y sin tener que apresurarte. Pues tienes bastante razón, hay muchas cosas que se deben cambiar, tanto nosotros como también pues toda la sociedad, pero pues por eso es que no se pueden perder nuestra entrevista que tenemos enseguida, y es por eso que sigan con nosotros aquí en Voces de la Manada. Hola compañeros, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Como verán, no estoy solo, estoy con la licenciada Carolina Cabrera López, que es un gustazo para mí estar acompañado de una excelente mujer, de una mujer bastante preparada. Pero cuéntenos, ¿usted qué es lo que hace y qué se dedica? Sí, mira, yo me encuentro como coordinadora del área de promoción de la igualdad e inclusión en la Dirección de Acompañamiento Universitario, y también soy responsable del programa de atención a la igualdad aquí en la universidad. Wow, bastante interesante, y qué bien que tengamos todo ese tipo de acompañamiento aquí en nuestra facultad. Le quiero hacer a usted las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las principales barreras que impiden a la inclusión en nuestra sociedad? Bueno, las principales barreras, en mi opinión, creo que es la discriminación y la ignorancia. Muchas personas de manera indirecta
suelen discriminar, suelen no incluir a las personas, no porque no quieran hacerlo, sino porque muchas veces en la ignorancia, el no usar un lenguaje adecuado, un lenguaje incluyente, suelen discriminar a las personas, aislarlas, excluirlas, y pues esto pues nos convierte en un ciclo de violencia. Sí, tiene bastante razón. Muchas veces somos nosotros los ignorantes o la gente la que impide pues todo esto, la que pues como que parte promueve o hace que no se dé de manera correcta. Le quiero también preguntar, ¿cómo podemos promover la inclusión de personas con discapacidades en entornos laborales, educativos y comunitarios? Por supuesto, creo que la respuesta es la capacitación. Cuando nosotros nos capacitamos y comprendemos y entendemos la manera adecuada de cómo brindar un trato, pues sí, adecuado a las personas con discapacidad, pues de alguna manera vamos reduciendo esta barrera de discriminación y vamos fomentando pues espacios inclusivos. Bastante interesante. También por eso la siguiente pregunta, ¿cuál es el papel de la educación en la promoción de la inclusión y la sociocultural? Pues igual como les acabo de comentar, si nosotros nos capacitamos, si nosotros nos educamos, si nosotros conocemos cómo debemos de brindar esos tratos, esas recomendaciones necesarias, no solo en el ámbito educativo, sino las recomendaciones necesarias para apoyar a las personas en la vía pública, en la sociedad, en el aula, en todo lugar, en una plaza comercial. Si nosotros nos educamos, si nosotros investigamos cómo poder dar un buen trato, el día que se nos presente la situación, no nos vamos a pasmar, no nos vamos a preocupar de decir, ay, ¿y cómo le hago? Voy a atender a una persona con discapacidad visual, híjole, ¿y cómo le hago? No, si tú te capacitas, si tú tomas cursos, si tú lees esas recomendaciones, el día de mañana cuando te enfrentes a brindar un servicio, una atención, una clase a una persona con discapacidad, vas a saber qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer. Tiene bastante razón, pues creo que se ha visto últimamente que bastantes medios o bastantes tipos de, pues sí, por ejemplo, entrevistadores que no están capacitados y les llega una circunstancia así y se quedan pues pasmados, no saben qué hacer, o tan solo igual en educación, cuando en las escuelas públicas hay un maestro que le toca a un alumno con alguna discapacidad, pues muchas veces no saben cómo es que deben actuar o qué es lo que deben hacer. Por eso, pues, aprovechando esto, ¿qué acciones pueden tomar las empresas para fomentar la diversidad, o bueno, también las escuelas, para fomentar la diversidad e inclusión en el lugar? Claro que sí, pues nosotros en la Dirección de Acompañamiento Universitario estamos emprendiendo acciones ahora durante todo el año, porque fíjate que un grave error que estábamos cometiendo en algunos espacios era que solo lo trabajábamos el día que se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que es el 3 de diciembre. Entonces, a nivel república, el 3 de diciembre vas a ver que todas las empresas, todas las dependencias están trabajando algún tema de inclusión, algún tema que está hablando sobre la discapacidad. En nosotros, en la UAP, en la Dirección de Acompañamiento Universitario, desde la gestión de la maestra Nadia Caterina y de nuestra rectora, la doctora Lilia Cedillo, estamos trabajando de manera diaria, de manera permanente, temas de discapacidad, como a través de la capacitación, concursos, talleres dinámicos que puedan capacitar a nuestra comunidad universitaria y que ellos puedan ser replicadores en la sociedad, con sus familias, con sus amigos, con la intención de que podamos ir pasando de voz en voz estas actitudes que tenemos que tener, y que yo recomendaría siempre lo que es la empatía. Cuando nosotros nos ponemos en los zapatos del otro, podemos darnos cuenta si esa atención que yo brindé fue de calidad con calidez o fue una atención que de manera indirecta discriminó a alguna persona. No, pues sí, tiene bastante razón, porque es lo que vemos cada año, de que se conmemora tal día de tal cosa, y como por ejemplo usted lo menciona, el Día de la Discapacidad, que las empresas ya se ponen la camiseta, ya empiezan ahí a fomentarla, pero pues nomás es como que ese ratito. E igual algo bastante interesante que escuché de usted y que quisiera yo hablar, es que yo sigo un influencer que tiene una discapacidad, está en silla de ruedas, y qué es lo que hace él, es que va a distintos lugares donde tienen como que las rampas para personas en silla de ruedas, y él comprueba si de verdad funcionan
o no. Y muchas veces están como que ahí las rampas y él las intenta probar y no puede, le cuesta mucho trabajo, o tienen que ramas o tienen hasta troncos ahí puestos y pues como que expone estas cosas, ¿no? Que ni siquiera, aunque los espacios públicos y todo eso quieran fomentar la inclusión, pues no lo hacen de manera correcta porque simplemente están haciéndolo por obligación, porque ni siquiera se están dando a la tarea de verdad entender cuál es la necesidad. Vamos a la siguiente pregunta. Pues díganos usted cómo, pues sí, cuál es la importancia de que nosotros, bueno, no nosotros, pero sino todas estas personas con discapacidad, pues cuál es la importancia de fomentar la inclusión en todos ellos. Bueno, primero que nada, porque todos y todas somos seres humanos y todos y todas, dice ahí la Constitución, que tenemos derecho a educación, a ser incluidos, son un sinnúmero de derechos. Entonces, ¿por qué? Pues porque simplemente son seres humanos que se merecen todo nuestro respeto, que muchas veces lo que buscamos es que ellos y ellas se incluyan en nosotros y la realidad es que no es así. La brecha que nos separa debería de ser cada vez más corta, pero nosotros buscar incluirnos con ellos. ¿Cómo? Capacitándonos. Dijiste hace un momento un tema súper importante con las rampas, ¿no? Y las rampas deberían de ser funcionables para ellos, pero cuando una rampa no es funcional es porque a lo mejor la persona que la hizo solo lo hizo para cubrir alguna certificación, algún tema, y las rampas tienen cierto grado de inclinación. Entonces, si una rampa no tiene un grado de inclinación adecuado, la persona con discapacidad no va a poderla usar de manera independiente, porque si hay algo que las personas con discapacidad solicitan es el respeto a su independencia y a su autonomía. Claro, muchas gracias. Y ya para finalizar con la última pregunta, ¿cómo podemos fomentar un ambiente de respeto, aceptación y apoyo mutuo con las personas con alguna discapacidad? Claro que sí, pues yo haría la siguiente recomendación, que es la empatía. Cuando nosotros ponemos empatía en las actividades que realizamos, que tenemos que hacer pendientes, pues definitivamente nosotros nos vamos a dar cuenta cómo estamos brindando ese trato a la otra persona, porque si nosotros no nos ponemos en los zapatos de la otra persona, de la otra edad, entonces nosotros no vamos a sentir pues esa discriminación, ese trato mal brindado. Entonces yo recomendaría tener empatía, tener mucha tolerancia. Hay personas que ya no tienen paciencia y de momento pues eso puede generar un conflicto con alguna persona porque no hay paciencia. Entonces tener tolerancia y sobre todo el respeto, ¿no? El respeto hacia la otra persona. Entonces, esas son mis recomendaciones finales para que podamos seguir fomentando la inclusión, capacitarnos, conocer de qué medidas son las rampas, cuánto espacio tengo que dejar en un estacionamiento para una persona con discapacidad, cómo debo de colocar mi barandal, cómo puedo brindarle una clase a una persona con discapacidad auditiva, cómo puedo brindar una clase a una persona con discapacidad múltiple. Entonces, si nosotros nos capacitamos, vamos a lograr que esa brecha de que hoy nos separa cada vez sea más reducida. Bueno, lamentablemente pues ya se nos acabó el tiempo porque podríamos extendernos de este tema bastante, podríamos aprender nosotros bastante. ¿Tiene usted alguna red social en la que podemos seguir y aprender más sobre este tema? Sí, la Dirección de Acompañamiento los espera que nos puedan seguir. En el Facebook estamos como Dirección de Acompañamiento Universitario, estamos en Instagram como DAO-WAP y bueno, pues les invitamos a seguir todas nuestras actividades. Tenemos también nuestro correo que es dao.atencionigualdad@correo.wap.mx y en el número telefónico nos encuentras en la extensión 5518. Bueno, un gusto estar con usted, licenciada, y esto fue Voces de la Manada. Sigan con nosotros. Hola, hola, ¿qué tal? Pues bueno, regresando aquí nos encontramos en la sección de los datos curiositos. Yo soy Yamil Candia y pues bueno, un saludo a nuestros compañeros Yunuen y Jared. Y pues bueno, el día de hoy me encuentro con mi compañero Atziel, que me va a ayudar a dar los datos del día de hoy. ¿Cómo te encuentras, amigo? Muy bien, amigo, la verdad emocionado para que ustedes y allá en casita aprendan todos estos datos curiosos que nosotros recopilamos para ustedes. Exactamente, y pues bueno, para el primer dato curioso tenemos que, ¿sabían ustedes que en México entre 87,000 y 100,000 personas son quienes se comunican con lengua de señas? Es decir, personas quienes la dominan y la utilizan como un medio de comunicación.
Bueno, esto siendo incluso, ellos representan a una población mucho más grande que pues personas que hablan una lengua indígena. Es bastante impresionante, ¿no? Como personas que hablan un lenguaje de señas representan a mucha más población que pues personas que hablan una lengua indígena. Yo la verdad no me lo esperaba y bastante impresionante, la verdad. Como dices, es algo bastante curioso, Sí. vaya la redundancia, que varias personas puedan aprender este lenguaje de señas más fácil que las lenguas madres de aquí de México. Pero Jimmy, por otro lado, ¿sabes cuánto cuesta aprender lenguaje de señas aquí en México? No, la verdad no tengo idea. Pues mira, investigando en varias escuelas, en un curso de 4 meses aproximadamente con 2 horas a la semana, la inscripción sería de 300 pesos más 750 pesos mensuales de colegiatura. Igual podemos tener otras opciones en las cuales puede costarte un poquito más, un poquito menos, especialmente las organizaciones ONG como son la Organización de Lenguaje de Señas Mexicana. Oh, exactamente, yo creo que pues sería una buena inversión, ¿no? Que podríamos incluso retomar y pues aprender un poco de este nuevo lenguaje. Y pues bueno, para último dato curioso, tenemos que, bueno, según datos del INEGI, en el Censo de Población y Vivienda en 2020, en México hay aproximadamente 6.179.890 personas aproximadamente, lo cual representa un 4.9% de la población total pues de todo el país. De ellas, pues 53% son mujeres y el otro 47% pues son hombres. Vaya, no tenía yo idea pues de este dato bastante impresionante. Y ahí podemos ver qué tanto influye a veces incluso el género en la forma en que uno puede aprender o no este tipo de lenguaje de señas como tal. Exactamente. Y pues bueno, estos fueron los datos curiositos en esta sección. Y pues bueno, yo soy Yamil Candia y continuamos en Cápsula 2. Para iniciar con esta cápsula, déjame contarte un poco más sobre las leyes que protegen a las personas con discapacidades, pues sabías que en el artículo 1 de la Constitución mexicana prohíbe la discriminación motivada por alguna discapacidad en las personas, con la finalidad de garantizar y proteger los derechos de tales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. También se impulsó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que establece las condiciones mínimas en las que el Estado debe promover, proteger y asegurar en pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. Sin duda, hay muchos derechos de qué hablar y es que en el artículo 4 contempla la obligación del Estado mexicano para garantizar la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan una discapacidad permanente y así no preocuparse de los gastos económicos que trasciendan de su vida cotidiana y ayudarlos junto con sus familias. De acuerdo con estos instrumentos jurídicos, las personas con discapacidad deben de gozar sus derechos humanos en términos de igualdad y sin discriminación de ningún tipo, entre los cuales se encuentran los siguientes: derecho a la inclusión, a la no exclusión o distinción de ningún tipo, restricción o preferencia basada en su discapacidad, derecho al trato con dignidad y respeto, derecho a trabajar de acuerdo con sus capacidades y a recibir un salario igualitario, derecho a la igualdad y protección ante la ley, derecho a un alto estándar de salud para su tratamiento médico, psicológico, funcional y de rehabilitación médica y social, derecho a la movilidad y derecho a la accesibilidad. Realmente es importante saber más sobre estos derechos y que todas y todos debemos de tener consideración de ello. Sabemos que al respetar y considerar a los demás te llevará a ser una mejor persona y a vivir en un mundo donde la igualdad, la equidad y la unión como personas nos llevará a una civilización de paz y armonía. Si quieres saber más sobre estos derechos importantes de las personas, sigue viendo el programa. Soy Gabriela Ballinas y continuamos aquí en Voces de la Manada. Estamos de regreso aquí en Voces de la Manada en una de mis secciones favoritas que es la mesa de diálogo, pero no nos encontramos solos, nos encontramos con nuestros compañeros y amigos Yamil y Atziel. Hola chicos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hola, pues muy contento de estar aquí por primera vez y principalmente con mi compañero Atziel, nunca había trabajado con él y pues un placer estar aquí. La verdad también muy a gusto, es un placer estar aquí con todos ustedes en Voces de la Manada y espero que nos disfruten ahí viéndonos en casita.
Y bueno, chicos, para continuar con este tema del cual pues es muy importante, yo quisiera preguntarles, ¿ustedes tienen algún familiar con discapacidad o algún conocido? Bueno, en lo personal, sí, tengo a 3 personas que conozco con discapacidad. Entre ellas, pues, bueno, se encuentra en mi familia una de mis tías, una persona que se encuentra en silla de ruedas, vive en mi comunidad, es uno de mis vecinos, y otra persona que precisamente no, pues, habla con lenguaje de señas, precisamente, bueno, es una persona conocida de parte de mis abuelitos, y pues, bueno, no los veo muy constantemente, pero, pues, sí, tengo esas personas que son conocidas. Yo también tengo a 2 personas, 2 familiares. Uno es mi hermano, que tiene un trastorno muy común aquí en México, que es TDAH, trastorno de déficit de atención. Y otro es una tía abuela, la cual tiene problemas neurodivergentes. Oh, pues como vemos, sí, ustedes tienen pues bastante conocidos. Yo en lo personal no tengo ningún conocido con alguna discapacidad, pero me acuerdo que en la escuela sí tenía un compañero que tenía, en la primaria, que tenía una discapacidad, y me acuerdo que era muy cool. Me acuerdo que jugábamos mucho con él, y era el más pro, era más grande, y teníamos un equipo de vóley, y él era el mejor. O sea, era el que pegaba más fuerte, el que mejor tiraba, y fue como, este es mi compa. Ok, bueno, yo como tal familiares no tengo con discapacidad, pero sí desde muy pequeña, digamos que he conocido a muchas personas con capacidades distintas, porque pues mi mamá es pedagoga, entonces pues trabaja con niños sobre todo, y como que siempre estuve, digamos, metida como que en ese mundo, y sí, aprendí muchas cosas, la verdad, a cómo pues hay muchas situaciones del día con día que pueden afectarlos y que pues son personas comunes y corrientes como cualquier otra. Entonces, ahora que Yamil estabas hablando acerca del lenguaje de señas, yo les pregunto, ¿a ustedes les interesaría aprender el lenguaje de señas? En lo personal creo que sí, porque bueno, de repente cuando he ido así por la ciudad, de repente luego hay anuncios que precisamente te enseñan, creo que cada letra del abecedario con pues cómo se expresa, y realmente me llama mucho la atención porque yo personalmente no pues tengo idea de nada del lenguaje de señas, y es algo que pues de repente sí me quedo pensando yo creo que sí tendría que aprenderlo, a lo mejor pues incluso para, como dices precisamente, poder comunicarnos con estas personas que pues no sabemos si pues podemos incluso congeniar con ellos. Entonces yo creo que sí, en lo personal yo creo que sí estaría encantado de aprender el lenguaje de señas, y pues claro que sí. Personalmente también, ya que yo tuve una experiencia cuando trabajé en un cine, que llegaron varias personas que hablaban lenguaje de señas y era de, ok, es un impedimento el habla y me gustaría muchísimo poder interactuar con ellos, decirle, disfrute su película, qué película quiere ver, qué asientos quiere tomar. Entonces, si pudiera aprenderlo, claro que lo haría. Sí, a mí también me encantaría, porque como dices, ¿no? Aparte es como, hay un impedimento ahí que es bastante incómodo. Sí, y que quisieras de verdad tú a poder hablar con esa persona para que igual se sienta cómodo, para que no se sienta excluido, para es como, mira, podemos hablar tranquilamente, tener una buena conversación. Bueno, ahí va mi siguiente pregunta, y es que como ustedes ya lo dijeron, que pues tienen familiares o conocidos la cual tienen una discapacidad. ¿Ustedes nos podrían dar ejemplos de implementaciones que hay ahí que utilizan, o sea, diferentes formas como rampas para personas en silla de ruedas o diferentes cosas? Pues los más comunes son las rampas, como dices, otras son los elevadores como tal, que también están diseñados para las personas con discapacidad. En el transporte público podemos ver lo que a veces no suele ocuparse por lo mismo de que no lo usan mucho las personas, que los primeros asientos están reservados para ellos como tal. Entonces yo siento que son una buena opción y una buena forma en la cual la sociedad se está adaptando para la gente que tiene alguna discapacidad motriz, de habla o de cualquier discapacidad social como tal, de bloqueo social. Ahí se puede ayudar muchísimo. Sí, bueno, yo personalmente he visto principalmente en el Ruta, aquí en la ciudad de Puebla, tiene exactamente los señalamientos adecuados para las personas con silla de ruedas. También lo he visto precisamente en los aeropuertos. Hay una sección para el filtro de seguridad, donde pasan, pues digamos, personas que van en una sección del vuelo, creo que son vuelos internacionales, pero hay una sección que es precisamente para personas con silla de ruedas. No hay mucha fila, entonces mucha prioridad para esas personas. Y entonces, bueno, es una de las cosas que yo he visto y que me parecen muy buena implementación para estas personas. ¿Saben qué? Yo creo que también pensando en las personas que sufren de la vista o bueno, que son ciegas,
Yo creo que podría ser una buena opción poner como pasamanos en distintos lugares, o no sé cómo se le puede llamar, como a, no sé, poner tubos como en la pared para que pues, se puedan ir agarrando, y no sé, a veces hay como pequeños baches o cosas así, que claro, estaría muy complicado ponerlo en toda la ciudad, pero por lo menos en instituciones públicas como son las escuelas, los hospitales o algún otro lugar, ¿no? Porque yo creo que no basta con que lleven, no sé, tal vez su bastón, sino que también como que puedan apoyarse de algún sitio, no sé, la pared o algo así. Respecto a lo que tú dices, no sé si has notado que acá en el centro de Puebla, pues en todas las banquetas están las líneas justamente para la gente que no ve, pero a veces es muy incómodo porque mucha gente ni siquiera está ahí en medio y no los deja pasar, y es como de, oye, pues arrímate tantito, quítate porque van a pasar, o si has visto los letreritos que están en las esquinas de las calles que justamente tienen el nombre, pero escrito en braille, o sea, como que eso se agradece bastante de la ciudad de Puebla, que sea bastante inclusiva. Y justo ahora que mencionas esto del braille, ya hablamos acerca del lenguaje de señas. ¿También les interesaría aprender esta técnica, digamos? Pues yo creo que sí, porque como comentó Atziel, yo creo que son esas barreras, esos impedimentos que pues incluso tú te sientes mal contigo mismo y pues quisieras ya como romper esa barrera y pues aportar también algo a esas personas. Entonces yo creo que sí. También me gustaría aprenderlo, más que nada porque no se implementa en todas partes. Suelen implementarse en zonas muy usadas, muy públicas, o en zonas específicas como son hospitales o dependencias gubernamentales. Pero si todos aprendiéramos a usar el lenguaje de señas o el braille, podríamos comunicarnos sin ningún problema y ya sería una sociedad más inclusiva como tal. Sí, claro que sí. Aparte, igual, pues no sé, no te ha dado la curiosidad de leerte un libro así entero en braille. Ha de ser otra experiencia. A mí me gustaría leer un libro así. Yo recuerdo, sí, ahora que mencionas eso de los libros, yo recuerdo por esto del trabajo de mi mamá, en algún momento le dieron como muchos juegos didácticos y dentro de todos estos juegos venían libros que estaban en braille. Entonces, yo recuerdo que de niña no entendía como por qué habían como textura en las hojas, pero después ya me explicó y dije, ok, qué interesante. Pero sí, son como medidas que se pueden ir implementando para que haya más inclusión. Bueno, aquí va otra pregunta y es sobre los medios de comunicación. Y es que, ¿cuál es la importancia de que los medios de comunicación pues den a presentar más sobre la inclusión? Porque muchas veces pues no lo hacen y nada más se queda como que un tema ahí, medio una mención, pero deberían de verdad pues hablar más sobre aquello. Claro, en ciertos casos es complicado, depende de la discapacidad obviamente, pero podemos verlo en algunos programas que empiezan a meter a personas que hablan lenguaje de señas para incluirlo como tal, lo exageran incluso el léxico para poder entenderse un poquito más. Sí, precisamente cuando esas personas no sabemos realmente, es importante incluirlas porque como comentó Jared hace un momento, realmente no sabemos qué buenas, puedo decir, capacidades tienen y qué tanto pueden aportar, porque hay personas que se destacan un poco más. Entonces yo creo que incluso ya sabiendo qué personas se destacan más, podríamos incluirlas a lo mejor pues como comentar en algún trabajo o cosas que pues realmente hagan falta, y hay personas que realmente se destacan y se esfuerzan mucho por a lo mejor pues tener algo que aportar a la sociedad. Ok, bueno, pues chicos, hemos llegado al final de este programa. La verdad es que fue un tema muy interesante. Sí, no bastante. creí que como que salieran tantos puntos de esto, pero pues bueno, hemos llegado al final, Jared. Pues sí, ni modos, hasta aquí tenemos que llegar. Pues hablaríamos más sobre este tema, sobre pues bastantes películas que ocupan la inclusión, sobre diferentes formas que hay, pero pues dinos, Jun, ¿cuáles son nuestras redes sociales? Claro, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Voces de la Manada, que son TikTok, Facebook e Instagram. Y no olviden vernos cada jueves a las 5 de la tarde en televisión abierta por el 18.1 o en Megacable por el 118. Yo soy Jared Aparicio. Yo soy Junuen Martínez. Y esto fue Voces de la Manada. Esto fue Las Voces de la Manada. Contenido social, cultural y lo más relevante de la semana. Todo en Voces de Universitarios. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en la siguiente emisión.